Sí, bueno. Sí, bueno. Un segundo, hermanos, por favor, es que... Ahí está. Señor, te damos muchas gracias por tu misericordia y bondad, porque nos permites llegar al punto medular del culto que es tu palabra. Estamos reunidos alrededor de ella y también, Señor, bajo la dirección de ella, y queremos pedirte que tú hables a nuestro corazón. Que en esta mañana nuestro corazón pueda ser fortalecido, pueda ser consolado, pueda ser retado también, mi Dios. Te rogamos que tú obres en medio de la necesidad de cada corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El título del sermón en esta mañana, último domingo ya de este 2025, estaremos hablando acerca de la Epifanía, hermanos. Entramos ya no estamos en la temporada de Adviento, hemos pasado el Adviento, hemos pasado también la Navidad. Ahora estamos ubicándonos en el tiempo de la Epifanía, de la manifestación de Dios al hombre, hermanos. Y también podemos observar que esta Epifanía es la muestra más grande del amor de Dios, y lo que hemos leído en Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, es una realidad ahora para el pueblo hebreo, hermanos. Recuerden ustedes que el pueblo hebreo está a punto ya de ser llevado cautivo. Ya fue llevado cautivo Israel, ahora Judá está en camino ya de ser llevado cautivo a Babilonia. Y este es el aspecto. La Epifanía nos habla acerca de esta manifestación de Dios. Este himno que acabamos de entonar, ¿qué niño es este? Es prácticamente un himno que nos habla acerca de la Epifanía. Cuando nos acercamos a Él, cuando podemos observar en este pesebre a este niño, podemos preguntarnos, ¿qué niño es este? Y la respuesta irrumpe en júbilo, hermanos. Solamente que, nos hace falta cantar precisamente con más técnica quizás, porque las estrofas deben ser como un arrullo, como algo suavecito, para que la iglesia pueda entrar en júbilo cuando dice, Él es el Cristo el Rey. Este niño que está ahí no es otro sino el Cristo, el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Él es. Recuerdo, hermanos, que muchos años estuve jugando fútbol. No llegué a ser profesional ni nada, pero me gustó mucho el deporte del fútbol y practiqué. Mi papá era amante del fútbol, hermanos. Él nos enseñó el camino del fútbol, y
Él tenía su equipo que era el Cruz Azul, un equipo muy maleta, pero finalmente pues ahí está, ¿no? Y nos enseñó, nos llevaba a algunos clubes para que pudiéramos jugar y probarnos, etcétera, ¿no? Pero también asistíamos a los juegos ya profesionales y como todos pues teníamos nuestro equipo, comprábamos nuestro boleto y llegábamos ahí a las gradas a ver a nuestros equipos. Yo soy universitario, hermanos, ese es mi equipo y no sé si exista otro equipo aparte de los Pumas aquí en México, ¿no? Tenemos aquí en Querétaro uno, ¿no? Maleta, un equipo muy maleta, de los Gallos Blancos, pero bueno, pues ya no se puede hacer más. No, hermanos, pero tuve la bendición de ir aquí en Querétaro. Me invitó mi hermano Hugo, Johnny, su familia al estadio Corregidora, muy bonito, la verdad, muy bonito estadio, y jugó precisamente el Querétaro con los Pumas. Recuerdo que ha sido la única vez que he ido aquí a ver a los Pumas y fue una decepción, hermanos, ¿no? Los Pumas perdieron aquí, pero a lo que voy es que cuando en el estadio anota nuestro equipo, y digo anota nuestro equipo porque hubo un gol que anotaron el equipo Universidad, pero se lo anularon, ya saben cómo es el truco de los árbitros, ¿no, hermanos? Que tiene que ganar el Querétaro y lo hicieron ganar, así que ni modo. Cuando anotan, el estadio no se queda mudo, hermanos. Cuando anota el equipo al cual le vamos, el estadio irrumpe en gozo y podemos ir caminando. Recuerdo que nosotros vivíamos muy cerca del estadio Azteca y podíamos ir en el auto y se escuchaba el ruido ensordecedor de toda la multitud que grita ¡gol!, ¿no, hermanos? Se simbra el lugar, hermanos. Bueno, este es el himno que debe hacer simbrar nuestro corazón de la cristiandad. Este es el Cristo, el Rey. Él ha nacido, se ha manifestado a su pueblo, hermanos. Lo hemos visto con nuestros ojos. La profetisa Ana, ¿no?, pudo verlo, hermanos. Simeón pudo verlo y levantar la voz y decir: Señor, ahora sí puedes llevar a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Esto es, hermanos, lo que podemos observar en la Epifanía. La Epifanía nos habla de la manifestación de Dios, de ese Dios que prometió a su Hijo, al Redentor, y que Jeremías lo está proclamando: con amor eterno te he amado y te voy a extender mi misericordia. Están siendo llevados cautivos, hermanos. No, esta profecía no se da en medio de la bonanza y la alegría, sino en medio de la derrota, hermanos. En medio de un pueblo que no quiso escuchar a Dios, en medio de un pueblo que rompió el pacto por todos lados. Pero que Dios en este momento le está diciendo: sí te voy a llevar. Y vas a pasar situaciones complejas, mucha gente va a morir, pero los que yo persevere y queden, los traeré aquí. Esa es la promesa, hermanos. Ese es el amor eterno de Dios. No es un amor caduco como el nuestro.
Recuerden ustedes, el enamoramiento tiene fecha de caducidad, hermanos. Algunos expertos ubican que 5 años dura el enamoramiento matrimonial y empieza un declinar. Después el hombre, el matrimonio, el hombre y la mujer tienen que decidir o amar a esa persona con todo y lo que él es o ella es, o dejarlo. Así, hermanos. Pero si hay una decisión por tu cónyuge, entonces Dios te persevera también. Porque no siempre es el enamoramiento lo que va a guiar esta vida matrimonial. Y la epifanía entonces es esta manifestación de Dios a su pueblo. Podemos observar esta manifestación de Dios en la creación. ¿Recuerdan ustedes al salmista David cuando él sale y ve los cielos? Lo primero que él dice al ver los cielos es obra ¿de qué? De tus manos. Los cielos cuentan que, hermanos, la gloria de Dios. Es esta manifestación, hermanos. Pero no es completa. Es una manifestación de Dios que no es completa. Nos podemos ver en un espejo y podemos ver esa obra creadora de Dios en nosotros, hermanos. Pero no es completa. Sobre todo, mis hermanos, podemos observarlo también, esta manifestación en las Escrituras. La palabra de Dios es palabra direccional de Dios. Cada punto, cada coma ahí ha sido mi Dios, ha sido Dios quien se ha revelado al hombre. Pero también, mis hermanos, es direccional. Y es decir, la creación, las Escrituras nos llevan a la manifestación plena, a esta epifanía plena en la persona y en la obra de ¿quién, hermanos? De Jesucristo. No hay otro. No hay vírgenes, no hay santos, no hay curas, no hay papas, no hay pastores, no hay gurús, no hay nadie, hermanos. La creación, la Escritura nos va a llevar a la manifestación plena, que es ¿quién? Jesucristo, hermanos. Ante el cual, dice la palabra de Dios, se doblará, ¿qué, hermanos? Toda rodilla, de los que están allá arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, porque Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, hermanos. Por ello, la epifanía es una manifestación del amor de nuestro Dios. El amor de Dios es esta manifestación también de su misericordia para con su pueblo. Hoy vamos a ver 3 aspectos importantes. Jeremías 31:3, búsquenlo, hermanos, por favor. Jeremías 31:3. Y vamos a darle lectura todos juntos, si son tan amables. Jeremías 31:3. Dicen las Escrituras, léanlo conmigo, hermanos. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Este es el texto. Este es el texto que Dios lanza a través de su profeta Jeremías. Es la continuidad del tema sobre la restauración que Dios le da a Jeremías desde el capítulo 30 en adelante, hermanos. Jeremías ha traído para su pueblo, este profeta ha traído un torrente ininterrumpido de profecías de juicio de Dios contra su pueblo. Completamente, hermanos. Ustedes pueden leer al profeta Jeremías y es un profeta duro, frontal y que abre el corazón, hermanos.
No hay una palabra blanda en la profecía de Jeremías. Constantemente Jeremías está predicándole a su pueblo ininterrumpidamente el juicio de Dios contra Israel, contra Judá, contra su pueblo. ¿Por qué fue esto, hermanos? Su proclamación no es porque haya sido capricho de Jeremías, sino porque el mismo pueblo caminó lejos de la dirección de Dios. Caminó en desobediencia al pacto con Dios. Rompió, hermanos, el pacto. Y por ello Dios tuvo que traer juicio contra su pueblo desobediente, contra su pueblo infiel. El Señor no castiga también de una manera como los dioses griegos, hermanos, que es voluble el Dios griego. No, Dios, hermanos, está llevando a su pueblo a pasar por fuego por su desobediencia, porque ellos quebrantaron el pacto de Dios, rompieron este pacto. Sin embargo, en esta epifanía de Dios hacia su pueblo, en este amor eterno, Dios les recuerda eso. Están saliendo cautivos, pero Dios proclama la palabra a través de Jeremías y le dice Jeremías al pueblo que Dios los ama y los ha amado eternamente. Junto con todo el pueblo desobediente había un remanente fiel. Pero ese remanente fiel también tuvo que emigrar, hermanos, de su lugar a un pueblo extraño. Así fue. Dios llevó a todo su pueblo a este lugar en Babilonia, a pasar momentos duros. Sin embargo, el amor de Dios permanecía. El Señor no castigará eternamente a su pueblo. Esto fue lo que Dios proclamó también en labios de Jeremías. Vean capítulo 30, versos 12 al 17, hermanos. Capítulo 30, versos 12 al 17 de Jeremías. Dicen las Escrituras: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento, dolorosa tu llaga, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. Todos tus enamorados te olvidaron, no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel a causa de la magnitud de tus maldades y de la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados ¿qué, hermanos? Te he hecho esto. Pero serán consumidos todos los que te consumen y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio, hollados serán los que te hollaron, y a todos los que te hicieron presa, de ti daré en presa. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, la que nadie, ¿qué, hermanos? La que nadie se acuerda. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible es caer presa del pecado, hermanos! Cualquiera que éste sea. Y esto fue lo que ocurrió con el pueblo de Israel y con el pueblo de Judá. ¿Recuerdan ustedes la promesa hecha a Abraham, hermanos? Dios llegó a Abraham y le dijo, Génesis 17, haré de ti una gran nación, te bendeciré, y ella será bendición a todos los pueblos de la tierra. Este era el objetivo, hermanos,
que Israel fuera bendición a todos los pueblos de la tierra. Pero Israel, hermanos, una vez que llegó a este lugar, una vez que se estableció en este lugar, empezó también a tener problemas de infidelidad. Esto fue lo que ocurrió, porque finalmente el pacto estaba establecido, pero Israel poco a poco fue rompiendo ese pacto. Poco a poco, hermanos. Podemos verlo en la figura de Sansón, por ejemplo, uno de los jueces que más podemos observar en esta figura de cómo es que rompe el pacto. Dios llamó a Sansón para que él fuera, ¿qué? ¿Por qué no le cortaban el cabello, hermanos? Porque él era, ¿qué? Nazareo. Dios lo llamó así. Tú serás nazareo desde tu nacimiento. Había algunos requerimientos que tenía que tener el nazareo. Uno, no pasar navajas sobre su cabello. Dos, no tomar ningún producto de la vid. Y tres, no tocar nada inmundo, hermanos. Tres aspectos importantes. Pero este hombre, este juez llamado Nazareo, tenía siempre que estar en comunión con Dios. Y él se creyó que por él mismo es que tenía esta bendición de Dios. Se olvidó quién lo había llamado. Se olvidó cuál había sido este pacto, hermanos. Y cuando él empezó a crecer, dice la Escritura que vio a una joven que no era de su pueblo. Y entonces él empezó a caminar en desobediencia a Dios. No solamente fue desobediente a sus padres, sino fue desobediente al pacto. Rompe el pacto porque no se casa con una mujer. Se casa con esta mujer y la abandona, y después va y busca otra mujer y la abandona, y la tercera que él conoció, que fue Dalila, él empieza a jugar con ella, empieza a jugar con este pacto que Dios había establecido, hermanos. Pero no solamente ocurre esto, sino que recuerdan ustedes que cuando él va de camino le sale un león al encuentro, y ¿qué hace, hermanos? Lo mata, ¿no? Con sus propias manos lo mata. De tal manera que cuando viene de regreso se acerca para ver cómo está el león, y ¿qué encuentra ahí adentro? ¿Recuerdan? Un panal de miel. Y entonces lo coge y ¿qué? Y lo va comiendo y lo comparte. Y ese Sansón era todo un caso, hermanos. Era todo un caso. ¿Cuántos matrimonios se fundan en cuestiones efímeras? ¿Te gustó tu cónyuge? Seguramente que sí. Porque, bueno, no en mi caso, porque yo sigo siendo el mismo, pero ¿qué pasa con nuestros cónyuges, hermanos? Nos conocimos en secundaria, nos conocimos en el trabajo, nos conocimos en el lugar donde vivíamos, nos conocimos en la universidad, y éramos otros. Había fuerza, había dinámica, había chispa, ¿no? Éramos graciosos, etcétera, hermanos. Había un camino hacia adelante, un futuro, hermanos. Pero si solamente esto fue el fundamento, déjame decirte que es totalmente endeble. La belleza, la fuerza, la dinámica, la chispa, es totalmente endeble. No hay un fundamento real. Si solamente fue una cuestión sexual, exactamente pasa lo mismo, hermano. Pudiste haber
disfrutado pasionalmente, y pudiste haber estado, hermana, hermano, pasionalmente con tu pareja durante mucho tiempo. Pero si esto fue el fundamento de tu matrimonio, es totalmente endeble. No hay un sustento aquí. Si fue económico, lo mismo pasa, hermano. Lo mismo pasa, porque no siempre estás en este lugar. Hay momentos de prueba, de tormenta, hermanos. Hay momentos así. Si solamente fue también, hermanos, estos hechos que fundamentaron tu matrimonio, si tu matrimonio fue fundamentado porque ya eres grande y te tienes que casar con alguien, también no hay un fundamento aquí. Dios hizo un pacto con su pueblo, y este pacto es un pacto eterno, sempiterno, hermano. Pero Él estableció a su pueblo sobre una base importante: la redención en Cristo, en el Mesías. Por eso Él habla de restauración, y por eso en el Antiguo Testamento constantemente Dios habla de restauración para su pueblo. Porque una vez que el pueblo es restaurado, que se cimenta en el cimiento indicado, entonces su pueblo podrá ser bendición a todos los pueblos de la tierra, hermano. A todos los pueblos de la tierra. No hay un cimiento que sea endeble, sino que este cimiento es fuerte, hermano. No lo dice el Nuevo Testamento. No dice el Señor Jesucristo: te compararé. Aquel que su cimiento es endeble y que solamente es o sexual o económico o la belleza o porque ya la edad me llegó, etcétera. Si este es tu cimiento, dice, compararé a esa persona con un hombre falto de cordura, que pone su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Porque llegarán las tormentas, hermano, y no pasarás. No lo pasarás, porque no tienes un cimiento. Y esto fue lo que ocurrió con Israel. Hermanos, mucha cristiandad ha bebido de Scofield, de esta visión del futuro, una visión dispensacionalista donde dice: no, la iglesia no pasará la gran tribulación. Bueno, el calvinismo dice otra cosa, hermanos. La iglesia pasará por ahí. La iglesia experimentará también, y experimenta, tormenta, hermanos, persecución. Pero muchos no resisten esto. Lo que te hace ser cristiano no es pertenecer a una iglesia reformada, presbiteriana, metodista, bautista. Eso no te da seguridad. Lo que te va a dar seguridad es la redención en Cristo, y que Cristo es el que te persevera. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Él es el que nos persevera, hermanos. Y lo mismo ocurre en cualquier aspecto de la vida, en tu matrimonio, en el trabajo, en una relación también laboral, donde sea, hermano. Lo que te va a perseverar es el Señor. Es ese fundamento.
Por ello el pueblo de Dios, dice Jeremías, bueno, vas a pasar situaciones complejas, sí, pero también te haré volver. Y a esos pueblos que te consumieron, también los consumiré. Los consumiré. Jeremías frecuentemente, hermanos, tuvo que anunciar contra su pueblo la proximidad de la ruptura, del desastre que venía. Dice Jeremías, temor hay en todas partes. Vean Jeremías 6, por favor, versículo 25. Jeremías 6, versículo 25, hermanos. Y léanlo conmigo, por favor, en voz alta. Jeremías capítulo 6, verso 25. ¿Qué dice la Escritura? No salgas al campo, ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor en todas partes. Ahora el 20, por favor. Capítulo 20, versículo 4, del mismo Jeremías. Capítulo 20, versículo 4, dicen las Escrituras, porque así ha dicho Jehová, he aquí, haré que sea un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y a todo Judá en las manos del rey de Babilonia, y los llevará cautivos a Babilonia, y los matará a espada. Esto es lo que está ocurriendo en medio del pueblo, hermanos. La epifanía viene en medio de esta condición. La manifestación del amor de Dios viene en medio de esta condición. Qué maravilla cuando hoy, a la distancia de tantos años, podemos leer Jeremías y tenemos algún problema y podemos ver y leer Jeremías 33:3 sin entender el contexto. Sin entender este contexto, hermanos. Qué maravilla poder celebrar una Navidad sin entender prácticamente cuál es el anuncio de la Navidad. Qué terrible también es celebrar un acontecimiento como el Adviento sin entender cuáles eran estas dos voces que se escucharon en el Adviento a través de todo el tiempo. Tenemos contexto, tenemos también, hermanos, un caminar atrás, y podemos ver a un Jeremías que no le fue nada bien, pero que cuando él está en un momento de crisis, el Señor puede llegar a él y decirle: clama a mí, solamente clama a mí. Cuando el pueblo hebreo estaba entre el pueblo de Egipto y el mar adelante, ¿qué hizo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? El pueblo levantó la mano asustado, hermanos, y empezó a hablar, a gritarle a Moisés y decirle: nos trajiste aquí para morir, está el mar, nos han encerrado, el pueblo de Egipto viene. Y entonces Moisés clama a Dios y le dice: Señor, ayúdanos. Y el Señor le responde y le dice: solamente marche y verán la mano de Dios. Esto es lo que Dios, hermanos, está ahora diciéndole a su pueblo en medio de esta condición. Se lo están llevando cautivos, hermanos. No van de paseo a ver los jardines colgantes de Babilonia e ir de shopping, no, hermanos. Ellos van a ser quebrantados fuertemente en aquel lugar. Y miren a Jeremías, dice: temor corre por todos lados. Esta misma expresión se la dijo Rahab a aquellos espías que llegaron a Jericó: el pueblo tiembla por ustedes a causa de Jehová su Dios. Aquí se muestra el amor de Dios, hermanos. Sin embargo,
En medio de todo este caos, Jeremías tuvo la oportunidad de ver y de clamar la misericordia de Dios sobre el regreso de su pueblo del cautiverio a Babilonia, de Babilonia. No fue, hermanos, no fue siempre enjuiciado por Dios, sino que Dios tuvo de él misericordia. Hermano, puede ser que tú como creyente también estés pasando por situaciones difíciles. Puede ser que tu vida económica, que tu vida matrimonial, que ustedes muchachos hayan flojeado en este primer periodo, primer semestre y les esté yendo mal. Puede ser que tú estés en desobediencia, joven, y estés sosteniendo una relación que no glorifica a Dios. Y eso, déjame decirte, lo único que va a traer a tu vida, no porque lo digo yo, sino por lo que la Escritura y la experiencia en la Escritura hemos visto, si tú desobedeces a Dios, quebrantas el pacto. Y si quebrantas el pacto, el Señor no puede bendecirte. Así, hermano. Aunque el papá y la mamá digan, no, sí, adelante, vamos a... No. Dios es Dios y está por encima de nosotros como padres. Quebranta el pacto y Dios no podrá bendecirte. Así. Jeremías, hermanos, proclamó el regreso. Por eso el Señor ahí en Jeremías dice, con amor eterno te he amado. No importa, hermanos, la situación en la que nosotros nos encontremos, hay restauración en el Señor. Esto es lo maravilloso. Jeremías proclamó restauración. Jeremías profetizó restauración. No son como los profetas de hoy, hermanos. Esta gente que se siente profeta y que anuncia, Dios me habló, me dijo, no. Dice la Escritura, tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es, hermanos? La Escritura. Y también dice la Escritura, a la cual harás bien en poner atención, en oír. Así puede ser el pastor más famoso del mundo. Si lanza una profecía adjunta a la palabra de Dios, esa profecía la podemos desechar, porque la profecía más segura se encuentra ¿dónde, hermanos? En la Escritura. Ahí es. Y Dios proclamó amor y restauración. Los babilonios habían hecho su trabajo, hermanos. ¿Cuál fue el trabajo de los babilonios? Dejaron devastada, demolida y quemada la ciudad. La dejaron en ruinas. ¿Qué hace el pecado en nuestra vida? Te deja en ruinas. Así te deja el pecado, hermano. Así nos deja el pecado. Desobedecemos a Dios y creemos que la estamos pasando muy bien. Cuando nos damos cuenta, estamos ya destruidos, hermanos. Estamos en ruinas. Así nos deja el pecado. No hablamos de ello en los advientos en el hogar. Hablamos del hijo pródigo, por ejemplo, hermanos, ¿no? Con toda la riqueza en la mano, con toda la juventud, dice la Escritura, se fue y vivió perdidamente. Devastado, hermanos, totalmente en ruinas, pero Dios tuvo de él ¿qué? Misericordia. Esta es la manifestación más bella de nuestro Dios. Que tú, con todo y lo devastado que puedas estar, el Señor anuncia en su llegada la restauración del reino, la restauración también tuya.
Así que los babilonios, hermanos, habían hecho este trabajo y lo hicieron por el pecado que imperaba en el pueblo de Dios. Rompieron, quebrantaron el pacto. El amor de Dios podemos observarlo en algunos aspectos. 1. Fidelidad al pacto. ¿Recuerdan ustedes que hemos hablado de los pilares que sostienen la esfera ética? Estos pilares es confianza, exclusividad y ¿qué? Y compromiso. Otra vez, hermano. Estos pilares sostienen la esfera ética: confianza, exclusividad y compromiso. Esto sostiene cualquier relación, hermano. Tu matrimonio, la relación de amistad, de noviazgo, la relación laboral, las relaciones éticas las sostienen. El amor, podemos observarlo aquí, la fidelidad al pacto. ¿Quién tuvo fidelidad al pacto? ¿Israel? ¿Judá? Solo Dios. Dios es el que tuvo fidelidad a su pacto, pero también demanda fidelidad nuestra. Qué fácil es cambiar de noviazgo cuando no nos hemos casado, hermanos. ¿Cuántas novias pudimos tener? 3, 4, 5, 6, y más si era un chico galán, ¿no? ¿Cuántas novias tuviste? Y si eras una señorita deseada, ¿cuántos novios tuviste? Podemos, hermanos, bueno, no que podamos, pero así se estila. ¿Qué fidelidad al pacto? ¿En dónde está la fidelidad al pacto? Por supuesto que hay situaciones que se rompe el pacto ya antes, pero lo que se demanda cuando estás contrayendo nupcias, ¿qué es? Fidelidad a ese pacto. Fidelidad al pacto. ¿Voy a engordar? A lo mejor y no, porque esta puede ser mi estructura. Pero a lo mejor y sí. ¿Me voy a arrugar o con algunos remedios nunca me arrugaré? ¿Voy a caminar más lento? Sí, hermanos. ¿Voy a dejar de ver con la visión que tenía cuando era joven, cuando nos conocimos? Sí. La fuerza también se va desgastando, lo dice Eclesiastés. Todo tiene que su tiempo. Y el hombre va ¿a dónde? A su morada eterna. Nos vamos desgastando, hermanos. Pero qué maravilla desgastarnos, ¿qué? De la mano. Juntos. ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Cuántos matrimonios jóvenes tenemos? Está Rubén, Analí, ¿no? Jesse, Hugo. Bueno, el Hugo ya no tan, pero bueno. Johnny, Samantha, ¿no? Que son Cari y yo también. y próximamente otros, ¿no? Pero qué maravilla poder llegar juntos, poder desgastarnos juntos. La fidelidad al pacto es, ¿recuerdan ustedes, hermanos, cuando contrajimos nupcias, ¿no? En la bondad, en la adversidad, en la salud, en la enfermedad, en la aventura, en las problemáticas? Prometo que te amaré. Yo lo dije y lo dijo mi esposa. Los dos los dijimos. Nos tomamos en ese momento de las manos y dijimos a caminar hacia allá. Así fue, hermana Martí, con el hermano Audencio. Así fue, ¿no?
Así es, hermanos. Fidelidad ¿a qué? Al pacto. ¿Se irá alguien del cónyuge antes? Puede ser. Puede ser que sí. Pero podremos decir, Señor, hemos sido ¿qué? Fieles a ese pacto. Qué triste, porque se ha dado cuando se rompe el pacto. Y cuando el matrimonio, ¿qué, hermanos? Se quebranta. Qué triste. Por infidelidad de alguno de los dos cónyuges. Y la infidelidad puede ser muchas cosas, hermanos. No meramente íntima con alguien más. Pero yo puedo ser infiel a ese pacto que establecimos de muchas maneras. Y esto es lo que demanda Dios. Pero Dios le dice a Israel, aunque mi pueblo sea infiel, yo permanezco ¿qué? Fiel. Él es el que permanece fiel y el que nos une, hermanos, y el que nos persevera ¿hasta dónde? Hasta el final. Él nos persevera. Pero para que me persevere a mí, para que te persevere a ti, dice Efesios capítulo 5 que la mujer debe estar en silencio y debe respetar al hombre, porque el hombre debe ser esa figura de Dios, hermano. ¿Me estoy explicando? Dios nos persevera porque ese matrimonio es un matrimonio cimentado, fortalecido en un pacto que ha sido establecido en Dios. ¿Por qué creen que la Escritura dice cordón de 3 dobleces? No es solamente mi cónyuge y yo, sino que Dios, que ha establecido el matrimonio, nos trenza alrededor de él. Y en él no se rompe ¿qué? Fácilmente. Y en él hay fidelidad. Y en él hay perseverancia. Y en él hay amor, hermano. Es en él. Entonces la muestra más grande de amor en su manifestación es esta. Pero él requiere de ti para restaurarte. No requiere que lo aceptes porque Él te ha llamado, tú eres un hijo de Él, pero puedes estar quebrantado por muchas cosas. Por ello los llevó cautivos, hermanos. Pero estando en el cautiverio, Dios le dice, te voy a restaurar. Puedo restaurar el matrimonio, la familia, el país, puedo restaurar el lugar. Pero hay una demanda: fidelidad. Fidelidad a ese pacto. Otro aspecto, hermanos, es que Dios tiene fidelidad a sus promesas. Él castiga y corrige, es el tercer punto. Dios castiga y corrige a su pueblo. Los llevó cautivos, hermanos, otra vez. Quizás no tenemos la visión tan amplia porque nunca hemos estado en una condición así, de persecución, de muerte, de cautiverio. Gracias a Dios. Pero estando en ese lugar, llevándonos a ese lugar, Dios corrige a la persona, a sus hijos. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 23? Uno de los versos del Salmo 23 es: aunque ande en valle de ¿qué? De sombra de muerte. O sea, no voy a ir de paseo, no voy a estar en ventura. Dios me va a hacer pasar por valle de sombra de muerte, pero dice: no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo.
nos corrige. Y hay algo interesante, hermanos. Dios no te abandona. Nunca. Nunca te abandona el Señor. No nos abandona. Jeremías 30:11, véanlo por favor. Dice la Escritura, hermanos, porque yo estoy contigo, ¿para qué? Para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré que, hermanos, el pueblo de Israel iba a pasar momentos rudos, sí, pero Dios no los abandonaría. Versículo 17 de este mismo, hermanos, 30. Verso 17, léanlo conmigo, por favor. Mas yo haré venir sanidad sobre ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión, la que nadie. Entonces Dios dice, yo te sanaré, vendaré tus heridas. Concluyo con esto, hermanos. Dios llevó entonces a su pueblo a tener juicio, a ser quebrantado, a recordarle que este amor eterno requiere estos aspectos: fidelidad al pacto, que va a pasar por un tiempo de juicio, pero también Dios iba a restaurar a este pueblo. En este caminar, Dios lleva a Israel, a Judá, a establecer un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Lucas 22:20 dice, esto es ahora el nuevo pacto en mi sangre. ¿Quién dijo esto, hermanos? Jesucristo. Cuando Él está celebrando el Pesaj, Jesucristo le dice a sus discípulos, esto es ahora el nuevo pacto en mi sangre. Este pacto ya no estaría escrito en piedra. Este pacto estaría escrito ahora en el corazón del creyente, en el corazón del pueblo. Este pacto sería escrito en el fundamento de vida de este nuevo Hijo de Dios. Ya no hijos de Abraham, ya no, hermanos, ya no hijos de Abraham, sino ahora hijos del pacto. Y ese pacto en la obra perfecta de Jesucristo, el mediador entre Dios y el hombre. Es un pacto establecido ahora en la sangre de Jesucristo, hermanos, en su obra redentora. Y ese pacto ha sido penetrado en nuestro corazón, ya no en piedra, sino en nuestro corazón como fundamento de toda nuestra vida. Ya no hijos por derecho. No hay hijos por derecho, hermanos. No somos hijos de Abraham, somos hijos del pacto, pero no por derecho. Mi hijo, mi hija que nacieron en cuna cristiana no son hijos de este pacto porque lo merezcan, porque yo soy su padre y les abro ahí camino. No hay hijos por derecho. No hay hijos porque aceptaron a Cristo como su Salvador, hermanos. Esto olvidémoslo. Yo no acepté a Cristo, tú no aceptaste a Cristo. No hay hijos tampoco por merecimiento, porque yo lo gané. Somos hijos por gracia.
Somos hijos por gracia en la fe en Jesucristo, en su obra redentora, hermano. Y nosotros podemos estar pasando por ese tiempo de prueba, por ese tiempo donde el pecado nos ha dejado devastados, destruidos, porque ha podido romper mi vida, mi negocio, mi familia, mis hijos, nos ha roto, hermanos. Pero la misericordia de Dios, su manifestación a nuestra vida como hijos, es que fuimos establecidos y llamados como hijos en la obra de Cristo, no en la obra de ningún hombre, pero sí demanda de ti obediencia, fidelidad. Lo que vimos el 24 en Apocalipsis, hermanos, 3 cosas. Recuerda dónde has caído, arrepiéntete. El arrepentimiento es ir a Dios, pedir perdón y voltear tu caminar, tu forma de vida, voltearlo ahora en obediencia. Y dice la Escritura, tercero, hacer las primeras obras. Estemos de pie, hermanos, para orar.